presencia, a veces los afanes y la frialdad que nos rodea del mundo nos puede enfriar nuestra pasión, nuestra convicción, nuestra devoción y nuestra acción de vida, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes, que te glorifiques en esta mañana, a pesar de que los instrumentos sean limitados. Que el Espíritu de Dios pueda moverse, Señor, pueda ser activo y dinámico en nuestras vidas, tanto para presentar la palabra como para recibirla, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los discursos más famosos de la historia, y de hecho ha sido catalogado como el mejor discurso del siglo XX, fue uno que fue dado por el pastor bautista Dr. Martin Luther King en el monumento de Lincoln. Se trataba de motivar a la nación americana para dejar a un lado la discriminación y el racismo. En la última parte del discurso, el Dr. King dice: y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día, cuando todos los hijos de Dios, hombres negros y blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un canto espiritual: por fin somos libres, por fin somos libres. Gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres. No cabe duda que este discurso fue la culminación de todo un proceso social en la época del Dr. King, y muchos aluden a este discurso el rompimiento final de la resistencia americana para reconocer los derechos de la gente de color en los Estados Unidos. La expresión libres al fin, es una exclamación muy importante, pero ¿será que el hombre puede ser libre realmente? Lo que hemos visto es que difícilmente podemos lograr, por lo menos no desde el punto de vista humano, ser verdaderamente libres. José Saramago escribió una vez: la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe. Hemos pronunciado no sé cuántas millones de veces la palabra libertad, pero no sabemos lo que es, porque no la hemos vivido y la estamos interpretando como permisividad. Otra expresión interesante la dijo Raúl Ernesto Che Guevara: si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Quizás se acercó mucho al concepto de lo que es la libertad en la Biblia. Nuestra bandera tiene escrito: Dios, unión, libertad. Y estaba viendo esas tres frases: Dios, unión, libertad, y me preguntaba si realmente para El Salvador Dios es importante o solo es un escrito que tiene que ver con algo de propaganda, un símbolo patrio. Luego, cuando pensé en la unión, difícilmente estamos cumpliendo ese valor que aparece, y la libertad, difícilmente estamos teniendo libertad plena. Tal vez tendremos algún tipo de seguridades, pero simple y sencillamente no estamos teniendo una libertad como la que Dios manda. Porque hay varios tipos de libertad. El ser humano concibe la libertad primero como un asunto social, de la opresión, la represión de sistemas opresivos, sistemas totalitarios, y cree que eso es ser libre. Otras personas piensan que la libertad es hacer cualquier cosa permisiva. Los movimientos que vemos ahora de LGTB y todos ellos están hablando en nombre de la libertad, pero lo que estamos pensando no es la libertad, estamos pensando en un libertinaje. Para los cristianos también el concepto de libertad es importante, pero la verdad es que si hemos adquirido una libertad de parte de Dios, ¿cuál libres somos? ¿A qué se refiere la libertad en la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia enseña con respecto a ser libres? Éxodo 15 en realidad es un cántico sobre la libertad, es un himno de parte de Israel para
todas las naciones de cómo se sentían ellos libres. ¿Qué fue lo que experimentaron los israelitas en Éxodo 15? Este cántico de Moisés es un cántico muy especial porque aún en Apocalipsis se ha vuelto a cantar y se habla acerca de cómo Dios ha actuado en la vida de su pueblo y qué es lo que realmente representa ser libres. Ahora, Éxodo 15, si ustedes me acompañan, comienza diciendo el versículo 1: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron en las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré y apresaré y repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada y lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, y se apoderará del dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab los sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado, Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Estaba pensando que es bien interesante cómo en un evento tan dramático como es el paso del Mar Rojo, la manera en que el pueblo de Dios responde en gratitud a Dios a través del canto, a través de la adoración. La adoración realmente es como el mecanismo, el instrumento para expresarle a Dios lo que sentimos de Él, lo que sentimos de lo que hace, de cómo es Él. Ha sido increíble el canto en medio del desierto, cantando después de haber visto tremenda victoria de parte de Dios sobre los enemigos de Israel. Es un canto espontáneo, es un canto que va dirigido a la esencia de lo que es la oración, que es la persona de Dios, y de lo que Él hace, de lo que Él muestra, de lo que Él tiene. Me encanta pensar de que cantaron con tanta libertad, que ellos expresan en todo el canto cómo se sienten ahora, después de que un enemigo tan grande como era Faraón y Egipto ha sido destruido. No sé si usted alguna vez ha pasado por un momento en el cual ha sentido la gran presión, y hay un momento en el cual Dios actúa de tal manera que de repente usted mira para atrás y dice: desapareció. Ese sentido de libertad, ese sentido de experimentar lo que Dios hace en nuestras vidas,
es realmente la esencia de la libertad que debemos buscar, no solamente en nuestras propias vidas, sino en la vida de nuestras naciones. ¿Cómo hacemos libre a este país, El Salvador, que supuestamente cree que es libre, solo porque habla de democracia, pero la democracia ha demostrado que no brinda una verdadera libertad? La libertad en nuestros países es tan frágil que simple y sencillamente tarde o temprano se convierten en los mismos mecanismos de la nación en situaciones que nos oprimen y que nos hacen a nosotros perder esa libertad de Dios. ¿Es usted verdaderamente libre? Mire, hay una cosa importante. El hecho de que seamos creyentes no significa que ya somos libres. Fíjese que Jesús les dice en el Evangelio de Juan a la gente: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero lo que ese pasaje no lo enfatizamos, sino que el texto comienza diciendo: y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, que ese versículo y esa frase no es para inconversos. Usted no le puede decir a una persona inconversa: conoceréis la verdad y será libre. ¿Por qué? Porque esa es la etapa siguiente a la que usted tiene una relación con Dios. Eso significa que uno puede ser creyente y no conocer la verdad y no ser libre. Y puede tener un vínculo con Jesús y tener una relación con Dios, y sin embargo tener siempre una atadura y estar reprimido por lo que el diablo hace en nuestras vidas. Ahora, en el pasaje hay por lo menos tres características de lo que es la libertad según el Éxodo 15. ¿Qué es lo que realmente, en qué se basa la libertad? En los primeros versículos, el canto destaca que la libertad se basa en lo que Dios es, su carácter. Dios es libre, totalmente libre. Él no está sujeto a nada ni a nadie. Simple y sencillamente hace lo que es. Y la libertad de Dios es una libertad buena, es una libertad porque, no es una libertad dictatorial. Él no usa su libertad para su propio egoísmo, su propia vanagloria. Lo que Dios hace con su libertad es que Él simple y sencillamente hace todas las cosas que hace en nuestras vidas, lo hace con un propósito bueno, porque la esencia de Dios no solamente es ser libre, sino también ser bueno. Y observe, lo que hace el carácter de Dios a nosotros nos hace valiosos. La libertad que Dios nos da es una libertad valiosa. ¿Por qué? Porque se basa en lo que es Dios. Observe que dice el versículo. El versículo 2 dice: cantaré yo a Jehová. El nombre de Jehová otra vez aparece: Jehová es mi fortaleza. El versículo 2 adelante dice: este es mi Dios, Dios de mi Padre. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. En el canto de Moisés aparece por lo menos 42 veces el nombre de Dios, distribuido en diferentes formas. Ahí usted encuentra el nombre de Jehová, encuentra el nombre de Adonai, encuentra el nombre de Elohim, encuentra el nombre de Yahweh, encuentra diferentes nombres que demuestran lo que Dios es, su carácter. Ahora fíjese una cosa: el carácter de Dios tiene la intención de que cuando nosotros somos rescatados por Él quiere que seamos libres. En realidad, parte del beneficio de lo que Dios ha hecho por nosotros, por su carácter, de morir en la cruz y de aguantar todo lo que hizo, es porque Él realmente lo que quería es que nosotros fuéramos libres. El problema es que muchos de nosotros, aunque Dios nos ha otorgado la libertad, siempre regresamos a estar atados y amarrados a cosas que no nos hacen libres. Dios, dice el texto, que es varón de guerra. La centralidad del canto aparece repetido en 2 estrofas, en 3 estrofas. La estrofa final es el resumen en el versículo 21, dice: cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Observa usted que el carácter de Dios es simple y sencillamente mostrar su grandeza y también mostrar su poderío a favor nuestro. ¿Por qué es que el enemigo nos ata? ¿Por qué es que simple y sencillamente nosotros
teniendo la dignidad de Dios y que somos valiosos ante Dios porque nos ha dado libertad, simple y sencillamente volvemos porque nosotros dejamos de creer en un Dios que pelea por nosotros. Dejamos de creer que Dios es superior. Fíjense ustedes que dice el texto, el versículo 10, versículo 11, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? La expresión es, si nosotros tenemos un verdadero vínculo con Dios, y Dios ha hecho lo que ha hecho, su carácter nos hace libres, y al hacernos libres nos hace valiosos. Y al ser valiosos, nosotros tenemos un valor no por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios ha dado y nos ha respaldado. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente y somos atados por cosas, por conductas, por pecados, por situaciones que nos amargan o que nos inhiben, nosotros debemos entender que ese no es el propósito de Dios en nuestras vidas. Claro, ustedes sabrán que el enemigo, la mayor estrategia que él va a tener para contra nosotros es querernos quitar esa libertad. Y nos puede amarrar con cualquier cosa, con las personas, con las circunstancias, con situaciones que buenas necesariamente, no todas son malas, y nos puede a nosotros hacer perder esa libertad. Lo que hace Dios, lo que es su carácter, nos hace dignos y valiosos. Eso ahí se refiere y se establece la libertad. Servimos a un Dios libre, a un Dios bueno, un Dios que nos ha dado todo lo que tiene en su corazón y por lo tanto eso nos hace valiosos. Una de las grandes metas del enemigo de atarlo a uno es hacerle perder su valía ante Dios. Y ese es lo que es especialista en él. Porque nosotros contribuimos a eso. Nuestros errores, por ejemplo, nos hacen sentirnos menos que Dios. Pero deben entender esto, hermanos. Ninguna cosa que nosotros tengamos que nos haya quebrantado hace que nosotros perdamos el valor ante Dios. Por ejemplo, usted puede tener un hijo y si se le quiebra un pie, ¿significa que va a ser menos hijo y lo va a querer menos? No. Dios siempre nos ve a nosotros desde una perspectiva espiritual correcta y buena. Así que la libertad que nosotros vemos en Dios se basa en su carácter. Pero también el texto dice que la libertad de Dios no solo se basa en su carácter, sino se basa en sus capacidades. El texto habla de cuántas Dios movió. Es bien importante entender que este salmista, María y Moisés, cuando describen el cántico de Moisés, el cántico de Éxodo 15, ellos ponen detalles que quizás nosotros no lo vemos en la narración de Éxodo 14, porque ya solo vemos que es el acto de Dios de hacerlo. Pero ustedes pueden ver los detalles que esta gente se pone a ver aquí, que tienen que ver con la capacidad de Dios. Por ejemplo, dice el versículo, los abismos los cubrieron, versículo 5. Descendieron a las profundidades. Oiga lo que dice el versículo 16. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra. Pareciera ser que cuando se usa la figura de la diestra es que la mano de Dios está abierta y extendida para ayudarnos. Dice el versículo 7, con la grandeza de tu poder enviaste tu ira, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. ¿Se fijan ustedes en la descripción? Dios es capaz, Dios es poderoso. Todo lo que nosotros vemos aquí es una narración de lo sobrenatural y lo milagroso de Dios. Por eso es tan complicado que la iglesia en este tiempo se haya perdido toda esta cosmovisión sobrenatural de Dios. Por eso es que muchas veces nuestras iglesias son tan pobres en términos de experimentar el poder de Dios, porque simple y sencillamente no somos testigos ni creemos que Dios puede hacer estas cosas hoy. Además, ¿ustedes creen que Dios puede hacer estas cosas hoy? Nosotros debemos simple y sencillamente, pues, somos ¿cómo se llama? Objetos o instrumentos del poderío y lo sobrenatural de Dios. El problema es que muchas veces no la vemos, pero como les he dicho varias veces, el hecho de que no la estemos viendo no significa que no esté sucediendo. Dios está haciendo cosas gigantescas y extraordinarias. Y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta
ni testificamos. Ahora, una cosa importante que nosotros vemos en el canto de María y de Aarón es que ellos vieron el poder de Dios, y lo que motivó y lo que hizo que al ver el poder de Dios en María, lo que hizo fue producir adoración y canto. Ahora, observen esto. El canto de María y de Moisés es un canto que habla del carácter de Dios y habla de sus capacidades. Creo que esa es la centralidad de lo que nosotros hacemos cuando cantamos. Cuando cantamos, lo que tenemos que hacer es demostrar al Dios que servimos y que adoramos, a un Dios que es poderoso, un Dios, sus cualidades. Creo que parte del avance de la adoración de ahora debería ser una adoración que parte del hecho de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y hemos experimentado, y no solamente de un sentido de emoción, sino que lo que realmente nosotros cantamos es algo que hayamos vivido, es algo que hayamos tenido que experimentar en nuestras vidas. El canto de ellos, el resultado del canto es la experiencia que ellos tuvieron. Mejor dicho, la experiencia es, y el resultado de la experiencia es el canto. Por eso es bien importante entender una cosa importante. Nosotros no adulamos en la adoración, sino que adoramos. No venimos a decir cosas bonitas, venimos a decir cosas verdaderas. ¿Entienden? Cosas reales, cosas que nos han pasado. Y yo creo que si nosotros hacemos una evaluación de la adoración, tendríamos que experimentar y ver si realmente lo que el autor o el que canta nace de lo que ha experimentado en su propia vida. Porque todo canto que nace de lo que experimentamos en la batalla diaria de nuestras vidas es un canto que tiene genuinidad y que adora a Dios. Ahora, debemos interesarnos en el hecho de que cada vez que nosotros adoramos y cantamos a Dios, debemos ponerlo a Él en el centro. Creo que una buena adoración está directamente proporcional con el carácter y los valores y los atributos de Dios. Creo que todo canto, toda adoración que hacemos debe valorar a Dios y exaltarlo en sus valores y sus atributos. Por eso es tan importante. La tercera cosa no solamente se basa en el carácter de Dios o en la capacidad de Dios, sino se basa también en las cualidades de Dios. Las cualidades de Dios nos hacen a nosotros diferentes. El texto dice en el versículo 11: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Hermanos, nosotros somos diferentes porque tenemos un Dios diferente. Por eso es tan importante que cuando nosotros testificamos de Dios, hagamos ver que ese Dios es superior a todos los dioses que están a nuestro alrededor. Moisés y María dijeron: Dios no tiene comparación con los dioses que hay a nuestro alrededor. Cada persona, o sea, cada creyente debe entender que es diferente porque sigue a un Dios diferente. Y Dios es diferente por varias cosas. Número uno, Dios es diferente porque Él es único. O sea, Él no tiene comparación, no se puede comparar. Usted no puede comparar a la Virgen María con Dios, por mucho que la ponga hasta arriba. No se puede comparar. No puede comparar a Romero con Dios. No lo puede elevar al mismo estatus. El hecho de supeditarnos a un Dios inferior, haciendo a un lado a un Dios superior, nos hace a nosotros iguales. Vivimos en una sociedad en que nos van a imponer que todos los dioses son iguales, que todas las creencias son iguales, que todas las religiones son iguales. Pero para decirle claramente, no todas son iguales. Dios no es igual a ninguna de las religiones que se creen ahora, ni a los diosesillos que la sociedad ha levantado. Por mucho que nosotros creamos y pensemos con esos diosesillos que existen, que se pueden comparar con Dios, Dios siempre es superior a lo que Dios es, único. Y como único, tiene singularidad, tiene esa habilidad de sorprendernos. El texto dice: terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Me gusta esa expresión. Dice:
terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Cree usted en un Dios así? La expresión terrible es como cuando usted dice, ay, este niño es tan terrible, ¿verdad? O sea, la idea es que Dios es como con picardía, o sea, es como que es fuerte en términos de hacer la cosa de una forma que lo hace a uno quedarse sorprendido de lo que vemos y todo lo que hacemos. Yo les contaba que ahí en la escuela hay niños que son así terribles, que son tan creativos que cuando uno lo está regañando y sale con una cosa, se tiene que aguantar la risa porque lo está regañando. Pero el punto es que Dios es como ese niño que juega y que hace las cosas de una manera tan extraordinaria, y dice que Él es terrible en maravillosas hazañas. Ya no solamente dice que es maravillosas obras, sino que dice que son hazañas, y la expresión hazaña significa que son grandes cosas que quedan registradas en la historia como algo que queda marcado e indeleble en nuestras vidas. ¿Qué hazañas ha hecho Dios en su vida, hermano? ¿Ah? ¿Alguien quiere compartir qué hazañas ha hecho Dios en su vida? Muy bien. Librada del cáncer. Librada de mi quebradura. Y aquí me tiene todavía y le doy la gracia y la gloria. ¿Es una hazaña o no que alguien se sane, que Dios sane a alguien del cáncer? Claro que sí. ¿Qué otras hazañas creen ustedes que Dios ha hecho en esta iglesia? Hacedor de prodigios. Creo que Dios nos va a llevar a una época en donde tendrá que volver a experimentar eso. Yo estoy convencido de que hay momentos en las sociedades que hay tanta maldad y hay tanta oscuridad, no solo a nivel social, sino a nivel de liderazgo mundial, que Dios tiene que empezar a mostrar otra vez sus hazañas prodigiosas. Ustedes pueden notar que los dones y con las cosas que Dios hace, con grandes hazañas milagrosas, se dieron en la Biblia en periodos de oscuridad social. Por ejemplo, ustedes notan que en el tiempo de la aparición de Elías y de Eliseo y de los profetas, de la escuela de profetas, era cuando Jezabel y Acab reinaban en Israel y había profetas de Baal y todo lo demás. Yo creo que Dios necesita reactivar su fuerza y sus prodigios en momentos de oscuridad, que simple y sencillamente seremos hacedores de prodigios. ¿Y? Sí, yo creo que si vamos a... Bueno, usted dice que vienen tiempos en los que todos los dioses son iguales y todo el mundo nos quiere, y pues sí, nosotros conocemos de eso, trabajamos en un lugar donde hay diferencias, pero al final yo creo que Dios termina mostrando sus prodigios porque es la forma de demostrarle a otros que sí funciona Dios y lo demás es de mentira, pues. Entonces sí, yo también estoy en esa tendencia, que pienso que Dios va a mostrar su poder porque Él va a mostrar que no hay otro como Él. Y eso es bien importante, porque lo hizo aquí en Israel. En momentos de tal oscuridad como era Faraón y Egipto, Dios tuvo que mostrar sus prodigios. Y estamos llegando a una época de tanta maldad en nuestras naciones, y de la gente misma. Uno se admira de tanta maldad. Uno no tiene idea hasta qué momento. Nosotros estábamos viendo un programa de la ley y el orden, y salió el caso de una red de pedófilos que lo que hacen es un movimiento en Estados Unidos y en parte de Europa que están tratando, así como han autorizado y legalizado la homosexualidad y todo lo que tiene que ver con eso, decir que el amor entre un niño y un adulto es genuino y que debe ser legal. Y entonces hay una red gigantesca de eso y un movimiento ahora. Ahora, lo curioso del caso es que hay una gran cantidad de personas que se oponen,
Y aún el movimiento homosexual se opone hacia eso, diciendo de que no es igual, que el movimiento sexual es más normal que eso, pero en realidad es como la desviación y la aberración más de las primeras decisiones que se han tomado en cuanto a violentar lo que es el plan de Dios. Y la única manera en que Dios va a tener que mostrarse ahora a través de todas estas sociedades tan corruptas es demostrar que Dios es Dios, como lo hizo contra los profetas de Baal. Hermanos, nosotros somos el instrumento de prodigio. Dios va a obrar a favor de su pueblo en medio de contextos difíciles, pero Dios nos ha dado la libertad porque es un Dios que es único, un Dios que hace prodigios, un Dios que transforma las situaciones y debemos creer en ese Dios. Ahora, observe el versículo 14: lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, entonces los caudillos de Edom se turbarán. Ahora, es bien importante entender que la libertad no solo se basa en el carácter, en la capacidad y en la cualidad de Dios, sino se basa también en la comunicación de ese Dios a las naciones, al mundo. Hermanos, debemos entender que la libertad que Dios nos da es un instrumento para comunicarle al mundo que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que testifica la necesidad que tiene esa sociedad. Debemos entender que cada vez que nosotros estamos en un lugar, cuando nosotros presentamos los valores cristianos, es una forma en que los pueblos oyen que el Dios que nosotros tenemos y creemos es un Dios que libera, es un Dios que actúa poderosamente. Somos nosotros los que estamos ahí. Fíjense que hay una cosa que me llamó la atención. Jesucristo les dijo a sus discípulos que ellos debían ser, debían ser mansos como paloma y debían ser astutos como serpiente. ¿Sí? ¿Se fijan ustedes? Y dijo que los enviaba en medio de una sociedad, en medio de lobos como esa, como los enviaba como corderos en medio de lobos, o ovejas en medio de lobos. Y me puse a pensar que cómo nosotros podemos sobrevivir si el carácter de nosotros es de oveja en medio de un carácter de lobos. Y él dice que él nos enviaba así. ¿De qué manera nosotros sobrevivimos en una cultura de lobos? Siendo ovejas. La única manera en que sobrevivimos en una cultura siendo ovejas es porque el pastor que nos cuida nos protege de los lobos, ¿o no? Porque nosotros por nosotros mismos no podemos sobrevivir. Entonces, si nosotros, Dios nos está enviando, dice, los envío como ovejas en medio de lobos, es obvio que nosotros tenemos que meternos dentro de los lobos, pero tenemos la confianza de que el pastor que nos cuida es un pastor que nos defiende en medio de todas las circunstancias en las que vivimos. Vivimos en un contexto de lobos, y nosotros somos ovejas. No nos sorprendamos de la maldad que encontramos, de la forma en que las personas nos quieren dañar o de la maldad que la gente hace. ¿Por qué? Porque eso es algo que Dios nos anticipó y de hecho nos mandó ahí. Pero nosotros vamos acompañados del gran pastor, y ese gran pastor es este Dios que hace prodigios y que por medio de él la gente testifica de que aunque soy una oveja no me pueden hacer daño porque soy cuidada por un pastor que tiene un poder extraordinario y que es capaz de cuidarme. En ese sentido nosotros debemos estar confiados de que estamos rodeados de la maldad, pero simple y sencillamente estamos cuidados por la bondad de Dios. ¿No le animo a ustedes? A mí me alegra el hecho de que estar en una sociedad tan corrupta, la única manera en que puedo ser protegido es porque el pastor me cuida. Y eso es lo que debe sostenernos en medio de una sociedad corrupta. La libertad, hermanos, hoy 15 de septiembre se habla de libertad en este país y en las naciones como Guatemala y todo. Pero si somos honestos, si vemos una radiografía en nuestras naciones, nosotros no tenemos libertad. No hay justicia, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque el hombre se ha alejado de Dios. Y aunque en este país nosotros somos un país de contradicción, en la bandera dice Dios unió en libertad. Y cuando hacemos una evaluación no sabemos si el nombre que llevamos, El Salvador, realmente lo honramos como El Salvador. No tenemos unión y no tenemos libertad. Pero también en el himno cantamos que obtenerla fue su eterno problema, que la paz. O sea que nosotros mismos cantamos en el himno
que nunca vamos a obtener la paz, porque es eterno problema. Y si vemos una declaración nacional, indudablemente nosotros vemos que nuestro país es un país conflictivo, que nunca tenemos esa paz porque todavía estamos en pleito, en cosas. Pero lo que más importa ahora es una libertad personal. Dios es un Dios que lo ha liberado, hermano. No tiene que estar sirviendo a ningún otro Dios que más que Dios. Tiene que evaluar su vida. ¿Qué tan libre es usted? ¿Quién es el que le gobierna y quién es el que le sostiene? Si no es Dios, usted está atado nuevamente. Pero necesita que conocer la verdad y ser libre. ¿Por qué? Porque la libertad es algo que a Dios le costó en la cruz y esa libertad es algo que es valioso para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos pedirte por El Salvador, por la nación, por todo lo que ha estado ocurriendo. Hay contradicciones, hay quizás situaciones que nos hacen perder el ánimo y el aliento, pero sabemos que tú honras esta nación porque lleva tu nombre, lleva tu función como Salvador. Permite que podamos como nación tener paz y libertad, sino que esa expresión de Dios unido